Imagina que estás trabajando en las vías del tren bajo el sol de Vermont en 1848 y de pronto una explosión accidental lanza una barra de hierro que atraviesa tu cráneo de lado a lado y sobrevives. No solo eso, te levantas, hablas y caminas, pero ya nada vuelve a ser igual, porque tu rostro, tu forma de ser e incluso tu lugar en el mundo cambia. Esta es la historia real de Phineas Gage, el hombre que transformó, sin quererlo, la historia de la neurociencia. Y esto es Huesos de la Historia. Hola, futuro fósil. El caso de hoy te lo prometí hace ya varias semanas, concretamente durante el vídeo de los cíclopes, y creo que te puede encantar, porque es interesantísimo. Y además, por los comentarios que voy viendo de los que pues estáis siempre siguiendo el canal y comentando, muchas gracias, me doy cuenta de que el nivel está bastante alto. Así que a ver si habéis escuchado sobre este caso y si es así, pues ¿qué opináis de él? A ver, Phineas tenía 25 años y era capataz de una cuadrilla de obreros que construían vías del tren cerca de Cavendish, en Vermont. Y se lo describía como un hombre fuerte, inteligente, muy bien valorado por sus superiores. Él no era médico, no era científico, no había estudiado nunca el cerebro, pero chico, pues la vida hizo que, boom, sea canónico en la historia de la neurología y de las neurociencias. Y es que el 13 de septiembre de 1848 él estaba compactando pólvora en una perforación que tenía una barra de hierro, básicamente, ¿vale? Y entonces una chispa hizo detonar la carga. Y la barra, que medía más de 1 metro de largo y casi 6 kilos, le atravesó el cráneo desde la mejilla izquierda y salió por la parte superior de la cabeza. Aterrizó a 30 metros, la barra. Y estaba manchada de sangre, de masa encefálica, o sea, imaginaos el percal. Pero Gage no perdió la conciencia, que esto es lo increíble. O sea, se lo llevaron en carreta hasta el pueblo y él iba sentado, erguido durante todo el trayecto, hablando, y al llegar bajó por sí mismo, con una ayuda mínima, y durante la limpieza de la herida, pues los médicos empezaron a observar que incluso los pulsos del cerebro eran visibles a simple vista. Claro, de nuevo, tú imagínate la persona que lo estaba tratando, el médico que lo estaba tratando. O sea, pensó de primeras que era un milagro, pero poca gente pensó que podría sobrevivir a algo así. Os recuerdo que la mitad de su masa encefálica se había ido y se había proyectado 30 metros, ¿no? Pero se recuperó. Y su recuperación fue bastante sorprendente. No fue inmediata, evidentemente, o sea, atravesó episodios de fiebre alta, tuvo infecciones, se le formaron abscesos, pero a pesar de todo sobrevivió sin una intervención quirúrgica, lo cual, pues para la medicina de la época, de nuevo fue un auténtico milagro. Y es que os recuerdo, caminó, habló, llegó por su propio pie al médico. Y además el tío va y le dice: doctor, aquí tiene usted trabajo suficiente. O sea, es que aún le quedaban ganas para hacer bromas. Y eso que llegó desfigurado, o sea, el ojo izquierdo lo tenía machacadísimo y tenía un agujero de casi 7 centímetros en la cabeza. Ahora, ¿qué ocurre en el siglo XIX? Vamos a poner un poquito de contexto. Aún se estaba debatiendo si el cerebro tenía funciones localizadas o si era una masa uniforme. La frenología intentaba leer los rasgos mentales a través de estas secciones o de estas formas en el cráneo. Pero el caso de Gage introdujo una pregunta más directa. ¿Puede una herida en el cerebro cambiar quién eres? Y esto es una pregunta muy filosófica que incluso te voy a hacer a ti ahora mismo. ¿Tú crees que algo así podría cambiar quién eres? Déjamelo en los comentarios y te suscribes, anda. Pero bueno, aquí tenemos varias personas. En primer lugar tenemos al Dr. Harlow. Fijaos, el Dr. Harlow lo atendió y describió a Gage como un hombre que se había transformado, que era impaciente, que era irreverente, que tenía dificultades para seguir planes, y sus amigos decían, ya no era Gage. Que también, si yo me pongo a pensarlo, pues a ver, te has reventado la cabeza, te has desfigurado, estás hecho un poco cuerpo escombro, y encima la gente se sorprende de por qué estás impaciente e irreverente. Pero bueno, pues eso es lo que decían. Gage ya no era Gage. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esto. Y aquí tenemos a otro personaje, a Henry Bigelow, que fue cirujano de Harvard y que lo observó más de un año después del accidente y escribió que Gage se había recuperado completamente y había recuperado también sus facultades. Entonces, ¿a quién creemos? ¿Creemos a Harlow, que conoció a Gage antes y después del accidente, pero que realmente solo lo vio esporádicamente desde ese accidente? ¿O a Bigelow, que pasó 2 meses con él, pero solo lo conoció ya herido? Y es que la verdad es que se han dicho muchas cosas sobre él, que luego
se han acabado desmintiendo. Por ejemplo, decían que después del accidente empezó a tratar mal a su mujer y a sus hijos, pero es que Phineas Gage no tenía ni mujer ni hijos. Que de repente tenía comportamientos, digamos, no normales, un poco desviados a nivel sensual, que la liaba parda, o sea, que hacía unos espectáculos tremendos, que era capaz de tomar decisiones poco éticas, que no respetaba tampoco las normas, ni normas sociales, normas de grupo, nada, y que además murió por entregarse al vicio. Y nada que ver, vamos a ver cómo murió, pero no tiene nada que ver con el vicio. Pero durante décadas se utilizó el caso de Gage como el primer ejemplo de psicopatía adquirida. Era un hombre amable que, tras perder parte de este lóbulo frontal por la explosión, se vuelve agresivo, se vuelve vulgar e irresponsable. Pero hoy muchos científicos ya están cuestionando esta versión. ¿Por qué? En realidad Gage trabajó después del accidente, o sea, no es que tuvo el accidente y desaparece, no, es que se fue a trabajar en establos, luego se fue a Chile, estuvo 8 años conduciendo diligencias tiradas por 6 caballos, que era un trabajo bastante exigente y de mucha responsabilidad, y las fuentes originales cuentan también pues que era muy afectuoso con sus sobrinos, es decir, inventaba historias fantásticas y maravillosas para entretenerlos, que adoraba a los animales. Entonces, ¿qué pasó? Porque si tenemos esto en cuenta, ¿podría encajar dentro de ese perfil psicopático? Bueno, pues yo creo que quizá Gage no cambió tanto, y yo sé que esto es un poco polémico, pero yo creo que no cambió tanto por dentro como lo hizo el mundo a su alrededor. Os lo explico. Lo despidieron de su trabajo después del accidente, lo cual, a ver, pues es bastante heavy, ¿no? De repente pasa a no ser visto de la misma manera porque pues está deformado. Que muchos decían, no, pero sigue siendo muy guapo. Sí, pero está deformado, ¿vale? De hecho, pasó un breve tiempo en Barnum's, en P.T. Barnum's en Nueva York. ¿Os acordáis, por ejemplo, en el vídeo de los hombres lobo, cuando hablábamos de Annie Jones o Joe de Dogface Boy, que ellos estuvieron en el P.T. Barnum, que era este circo de P.T. Barnum, que era digamos, empresario circense que se hizo rico exhibiendo a estos freaks o monstruos. No se sabe si Gage realmente estuvo ahí exhibido, aunque algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero bueno, yo creo que posiblemente sí fue mostrado como curiosidad médica durante un buen rato. Pero luego retomó su vida laboral, o sea como sea, él continuó con su vida haciendo lo que pudo. No por locura, sino por necesidad. El 18 de mayo de 1860, Gage salió de Santa Clara, en California, y se fue a casa de su madre. Y a las 5 de la mañana del día 20 empieza a sufrir convulsiones severas. ¿Qué hace la madre? Pues evidentemente llama al médico de la familia y le empiezan a hacer sangrías, pero las convulsiones se van repitiendo con cierta frecuencia durante todo el día y la noche siguiente, y finalmente muere en lo que se llama un status epilepticus, que es como un estado de epilepsia severa y continua, en algún lugar de San Francisco, no sabemos muy bien, o bueno, en sus alrededores. Y murió a última hora del 21 de mayo de 1860. Fue enterrado en el cementerio de Lone Mountain en San Francisco. En los años 90 se analizó su cráneo con tecnologías modernas y los investigadores confirmaron, que la barra que atravesó su cráneo dio en zonas claves del córtex prefrontal, ventromedial y orbitofrontal, que son áreas que en resumen están muy relacionadas con el juicio social, con el control emocional y con la planificación. Pero un artículo reciente de The Lancet fue aún más allá, porque criticó que muchos de estos manuales modernos repetían el caso de Phineas Gage como si fuera un ejemplo claro de psicopatía por daño frontal, cuando en realidad las fuentes originales no describen a Gage como tal. Que esa narrativa fue construida años después para apoyar teorías neurocientíficas más modernas. Y que reducirlo a una lección sobre el lóbulo frontal es olvidar al hombre, olvidar su historia y olvidar su contexto. Es convertirlo al final en un instrumento cuando fue una persona. Pero también hay otras investigaciones que dicen que sí, que cualquier daño que sufra el cerebro, y muchas veces sin que sea un daño tan aparente, sino golpes en diferentes partes del cerebro, pueden activar cambios a nivel comportamental. Podríamos hacer un vídeo de esto si os interesa, pero bueno, como estamos ahora solo hablando de Phineas Gage, os quería mostrar cómo hay gente que sigue diciendo que sí, que este daño repercutió poderosamente en la persona y en la psique de esta persona, y otras investigaciones que están diciendo que que quizá todo esto fue un poquito una exageración. Al final Phineas Gage pues no fue solo un caso médico, ¿no? Fue un ser humano que fue golpeado por el azar y por una barra, marcado por el hierro y por las ideas además que otros acaban imponiendo sobre él.
porque su cráneo, pues sí, nos ayuda a entender el cerebro, pero su vida nos debería recordar que no todo lo que cambia en alguien es producto de una lesión, que el ambiente en el que esa persona se mueve y las condiciones que le pasaron y que se desarrollaron a partir del accidente también marcaron quién fue. Así que bueno, no sabemos si quizás Phineas Gage sí perdió la empatía, pero quizá fue el mundo también el que dejó de verle como una persona normal y dejó de empatizar con él. Así que si esta historia te ha hecho mirar distinto a las neurociencias y a la compasión, me lo dejas en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias donde los huesos nos hablan, o lo que queda de esos huesos nos hablan, y nos vemos la siguiente semana con otro capítulo de Crónicas Óseas. Bye.